Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya otra vez con ustedes. Gracias por su amable atención y por recibirnos en sus hogares, en sus trabajos, donde vayan, en el carro, ahí donde estén. Pues buen día. Estamos muy contentos de estar aquí para tener un tema acerca de cómo Dios se comunica, cómo Dios quiere que sepamos algunas cosas que son prácticas para nuestra vida. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la culpa, de lo que sentimos cuando tenemos pues alguna situación pues de estrés o de desesperanza o de todo esto, pero hoy vamos a hablar acerca de esa culpa que tenemos a veces y pues habla la palabra de Dios sobre ello también y pues es importante para nuestro desarrollo como hijos de Dios, ¿verdad? Como estamos conociendo a Dios, como estamos escuchando a Dios cada mañana, comunicándonos con Él, y pues hoy vamos a hablar por eso acerca de este tema. Y pues la culpa, bueno, según el diccionario, es sentirse responsable o compungido, o sea, así como apretado, ¿no? Como que ay, tienes como ahí una fuerza que te impide ir adelante o que te está minando el camino, te está deteniendo para salir adelante, ¿no? Entonces, así dice el diccionario: sentirse responsable o compungido por una ofensa percibida, que puede ser real o a veces imaginaria, ¿no? Entonces esto se me hizo interesante hablarlo y ¿qué dice Dios acerca de ello, no? Pues la culpa es una emoción compleja que todos experimentamos, todos tenemos a lo mejor en algún momento esa culpa, de sentirnos culpables desde niños por haber hecho algo que no estaba bien, o ya más grandes, ¿verdad? También sentir que las cosas no las hicimos bien o no las decidimos bien o no dijimos lo que teníamos que haber hecho o dicho, ¿verdad? Y entonces pues ahí viene ese sentimiento de culpa, ese momento de culpa. Y pues Dios habla también para que nuestros corazones tengan esa paz, tengan ese remanso con Él, esa capacidad de sanar, de ir a más. Y pues Dios habla en su palabra también, o nos comunica cosas que nosotros prácticamente en nuestra vida podemos utilizar para ir avanzando sin estas cosas que minan nuestro caminar con Dios y que pues nos hacen detenernos en muchas cosas que Dios quiere que avancemos. Entonces, por eso el tema de hoy, la culpa, ¿no? Entonces, la culpa es una emoción compleja que muchas veces hemos experimentado, que muchos han experimentado, y en algún momento de nuestras vidas esto ha pasado. Entonces, la culpa se aprende pues en la niñez a través de algún mensaje culposo, ¿no? De, ay, no hagas esto porque si no, bueno, hasta decimos, ¿no? Te va a castigar Dios o te va a caer un rayo o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces nuestro lenguaje lleva a hacer sentir culpables a otros, ¿no? También, y entonces por eso vamos a hablar hoy acerca de ello. Y bueno, se aprende desde la niñez a través de un mensaje culposo o en forma especial de estar mezclando ese lenguaje, ¿verdad? Con frases despectivas y como un tono que también incrimina a la persona, ¿no? Le está diciendo constantemente, no esto, no lo otro, no aquello. Por lo regular, ¿no? Siempre es el no antes del sí, o de tener una forma de hablar con las personas desde que son pequeñitas, desde que son niños, ¿verdad? Y en lugar de decir tantos no, 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 a veces hay que dejar esa libertad de parte de Dios a que los niños hagan las cosas por un sí que se les da, por un amor que se les tiene, ¿no? Entonces a veces es más el no, pues el niño crece con culpa, ¿no? Porque no sabe qué hacer o piensa que ha hecho daño o ha hecho algún mal. Y entonces, bueno, ese mensaje culposo es una forma especial de hablar y mezclándolo en una frase despectiva y en un tono incriminatorio con el fin de manipular o herir, ¿sí? Entonces, pues, por ahí no es el camino, ¿verdad? Porque sabemos o hemos vivido o lo hemos experimentado en carne propia, ¿verdad? De que a veces no, 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 es más veces que una aceptación, ¿verdad? O una enseñanza, ¿no? De
de enseñarle a la persona, al niño, lo que tiene que hacer, más que un no, o por qué debe hacerlo, por qué no debe hacerlo, ¿no? Entonces, a veces solamente es por la facilidad o porque estamos ocupados, o porque no tenemos tiempo, porque es más rápido, no, ¿verdad? Pronto, ya no. Entonces, el sentimiento de culpa es a veces subjetivo o ficticio, ¿no? A veces es pues me siento culpable por esto que a lo mejor no tiene tanta relevancia el que lo hayas hecho o no, pero tú sientes que esa culpa, ¿no? Porque está dentro de lo que te han enseñado, de cómo te han moldeado y todo esto, entonces eso hace que también sea subjetivo o ficticio, o sea que no, a lo mejor no es una gran verdad, pero tú sabes que te sentiste mal por lo que hiciste, ¿verdad? Y suele ser resultado de una educación llena de reproches también, ¿no? La culpa, donde valoran más el castigo que premiar, ¿no? O sea, a veces se valoraba más, pues te castigo por esto, ¿verdad? Pero nunca daban el premio, o el premio se quedaba ahí, en el estante y nadie lo veía o no hacían lo que te decían, no, te voy a dar esto, te voy a llevar aquí, allá, y no se cumplía, ¿no? Entonces era más el resultado de esa educación llena de reproches que de algo que te premiará, ¿no? Entonces, pues por ahí también es parte de lo que hace la culpa o de cómo se va formando la culpa en uno, ¿no? Se va haciendo como algo real, aunque a veces no es tan claro, ¿verdad? Por qué te hacían sentir culpable o lo que te dijeran, ¿no? Entonces, esto es lo que es la culpa. El sentimiento de culpa es subjetivo, ficticio a veces, y bueno, en la Biblia la culpa se presenta como una consecuencia del pecado, la transgresión de la ley de Dios, como vemos, ¿verdad? La culpa era así, ¿no? La Biblia es clara en cuanto a lo que la culpa es una consecuencia directa del pecado, porque ahí en Génesis leemos, ¿verdad? Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se sintieron avergonzados y culpables. Entonces, la culpa es como el resultado del pecado en la palabra, ¿no? En la Biblia. Pero vamos a ver más adelante qué dice Dios. Por ejemplo, en Romanos 3:23 se nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? O sea, todos pecaron y pues ya no están cerca de Dios, ¿no? Entonces, por esa, le dice, pero por lo tanto la culpa es algo que todos experimentamos debido a nuestra naturaleza que pecaminosa, ¿no? Entonces, debido a ello, entonces, vemos en la palabra que pues sí hubo, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pero más adelante Dios nos lleva a ese arrepentimiento, a tener una vida donde nosotros podemos darnos cuenta que esa culpa ha sido limpiada, ¿no? Ha sido lavada por la sangre de Jesús. Entonces, ahí en Romanos que leemos esto, todos pecaron y están destituidos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la culpa, ¿no? Él dice el papel importante del arrepentimiento. Aunque la culpa puede ser una emoción desagradable, o sea, pues sí, ¿verdad? Sí, es algo que no nos gusta, que nos hace sentirnos mal, que nos hace hasta que se nos aprieten nuestros órganos, ¿no? Nuestro estómago, todo por esa culpa que tenemos, ¿verdad? Aunque la culpa puede ser esa emoción desagradable, también puede ser una herramienta útil para llevarnos al arrepentimiento, ¿no? O sea, porque vamos a ver acerca de la culpa, por qué podemos utilizarla para ser mejores, ¿no? Para entender mejor las cosas, para ir en ese camino que Dios nos va marcando, nos va trazando. Entonces, aunque la culpa puede ser una emoción desagradable, también puede ser una herramienta útil, ¿sí? O sea, es también utilicémoslo como esa herramienta útil, ¿no? A lo que sentimos, a lo que, pues a lo mejor nos avergüenza, nos lastima, nos daña o nos detiene, pero también puede ser esa herramienta útil para llevarnos al arrepentimiento. Y en el Salmo 51 dice, el rey David habla de su culpa después de haber cometido adulterio y asesinato, ¿no? Entonces ahí dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Reconociendo David, ¿verdad? Que esas rebeliones.
En lugar de simplemente sentirse mal por sus acciones, pues ¿qué hace David? David se arrepintió, ¿verdad? Entonces, esto pues nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos estar sintiéndonos culpables por lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero toca que nos arrepintamos, ¿no? Toca que veamos que esto que no estuvo bien o que pues me ha hecho sentirme culpable a lo mejor un rato de la vida o toda la vida, o que no puedo olvidarlo, ¿verdad? Por el error que cometí, me lleve a ese arrepentimiento, ¿verdad? Y busque el perdón de Dios, y busque de Dios, ¿no? Esto es, pues, lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Y por donde nuestro camino que nos guía el Espíritu, por donde debemos andar, ¿verdad? Es esto, ¿no? Buscar el perdón de Dios, buscar a Dios para que nosotros podamos eliminar esa culpa, para que, bueno, no nosotros, sino Dios, por todo lo que Él ya hizo y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros somos perdonados, ¿verdad? Y lo debemos de entender y lo debemos de creer y lo debemos de poner por obra en nuestra vida para llegar, ¿verdad?, a ese perdón de Dios. El arrepentimiento, entonces, es una parte fundamental de la fe cristiana, ¿sí? Entonces, y nos permite buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Pues aquí tenemos una gran y la más increíble solución para nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios nos permite buscar ese perdón y esa reconciliación con Él. Entonces, nuestra culpa o lo que haya pasado lo ponemos en manos de Dios y lo dejamos a Dios, que Él nos perdona, ¿verdad? Y nosotros podemos caminar o seguir adelante. Entonces, esto es acerca de ese arrepentimiento que tenemos que, de ok, pasó esto, sucedió esto otro, pero tengo ese arrepentimiento, ¿verdad? Ya no regreso por ese camino, ni lo vuelvo a hacer, ni voy a estar regresando otra vez a donde no debo, ¿verdad? Entonces, tengo que poner ese orden en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, ¿verdad? Y arrepentirme y buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es la manera de solucionar esa culpa, ¿no? De todo esto que pudiera estar mal, o poner todo esto que ha pasado en mi vida desde pequeño o desde chico, ¿no? Ponerle eso en sus manos a Dios y seguir adelante, ¿no? La culpa y el perdón también son cosas muy importantes, ¿no? Entonces, esto la Biblia nos enseña que podemos encontrar liberación de la culpa a través del perdón de Dios. A través del perdón de Dios podemos encontrar esa libertad. ¿Sí? Entonces, en esto debemos gozarnos, en esto debemos contentarnos, en saber que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a liberar de esa culpa a través de su perdón y a través de ese arrepentimiento que ya hemos tenido. Y en el libro de Isaías, Dios promete perdonar nuestros pecados, ¿sí? Ahí en Isaías, Dios promete que va a perdonar nuestros pecados. Entonces, pues, ¿qué más queremos, verdad? Que saber esto, ¿verdad? Que Dios nos está comunicando en esta mañana estas cosas que a lo mejor no entendíamos, o que no sabíamos cómo tratarlas, o que no sabemos cómo hacer, pero que Dios las tiene, ¿verdad? Porque conoce nuestro corazón como mujeres o hombres que somos, o personas que estamos conociendo de Él, ¿verdad? Él conoce nuestra vida y entonces Él perdona nuestros pecados y borra nuestras transgresiones. Y por eso vamos a leer Isaías 43:25. Y ahí en la Reina Valera 60 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, o sea, porque por amor a sí mismo de Dios, el amor que se tiene Dios a sí mismo, ¿verdad? O sea, que nos lo da a nosotros también. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y esto es lo que dice Isaías. Entonces es este corto versículo, pero tan interesante y tan importante para nuestras vidas, ¿verdad? Él borra nuestras rebeliones y no se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, ¿dónde queda la culpa si nosotros hoy leemos esto, verdad? Si Dios en esta mañana está hablando a tu corazón y te dice, yo soy el que borró ya todo, por amor de mí mismo, y ya no me voy a acordar de tus pecados, ¿verdad? Porque nos hemos arrepentido, porque no pensamos volver a eso, ¿verdad? Porque ya una vez que te arrepientes ya es para no regresar a eso, ¿verdad? Y no se acordará Dios de nuestros pecados. En el Nuevo Testamento también, ahí Jesús ofrece su vida como sacrificio por nuestros pecados, ofreciéndonos la oportunidad de ser perdonados y liberados de la culpa. O sea, claramente, ¿verdad? Entonces,
en esta mañana Dios habla a nuestro corazón y nos abraza y nos bendice con su palabra diciéndonos esto, ¿verdad? Y la culpa y la gracia de Dios son increíbles. La culpa es una cosa y la gracia de Dios otra cosa, pero la gracia de Dios es el tema fundamental en la palabra de Dios y puede ser una fuente de esperanza y consuelo en momentos en que nos sentimos culpables, ¿sí? Esa gracia de Dios, eso que Dios ha hecho, que leímos ahí en Isaías, ¿verdad? Que Él ha borrado nuestras rebeliones y no se acordarán nuestros pecados, eso es la gracia de Dios. Por parte de Dios somos perdonados. Del corazón de Dios sale esto, ¿verdad? De decir que somos perdonados. Entonces, esa es la gracia de Dios. Es otro tema muy importante para nosotros, ¿verdad? Y es el momento donde nosotros podemos sentir ese consuelo y ya no sentirnos culpables. Entonces, pues gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Entonces, porque Él nos ha perdonado y tenemos esto de nuestra parte, el no sentirnos culpables, el saber que Dios ya borró, así como dicen, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva con Dios es así, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces esto es por gracia. Y ahí dice en Efesios 2:8, también ahí en la Reina Valera, en esta versión, dice, porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, ¿sí? O sea, por esa gracia ya somos salvos, ¿no? Ya por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no es por nosotros, ¿verdad? Pues es un don gratuito de Dios, es un don de Dios y no por nuestras obras, por lo que hagamos, o que tornemos y vayamos y hagamos y todo, sino porque es Dios quien nos lo da. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se lo gloríe, para que nadie diga, yo lo gané, yo me lo gané, yo lo tengo por mi parte, sino es un don, un regalo de Dios, ¿verdad? Que somos salvos, y esto es no de nosotros, sino que es un don de Dios. Esa gracia nos ha dado ese perdón. La gracia de Dios también nos permite encontrar el perdón, ¿sí? Y la salvación, a pesar de nuestras fallas y pecados. Pues esto es muy claro, ¿no? O sea, si tenemos esa culpabilidad de que no hicimos o no decidimos de tal o cual manera, o no dijimos o no presentamos lo que teníamos que presentar y lo que sea, ¿verdad? Si pasó algo en esto que nos hace sentirnos culpables, dice que la gracia de Dios nos permite encontrar el perdón y la salvación a pesar de nuestras fallas y de nuestros pecados, ¿sí? Aunque la culpa puede ser una emoción difícil, ¿verdad? La tenemos que enfrentar, esa culpa, ¿verdad? Enfrentando la culpa, aunque la culpa puede ser una emoción difícil de manejar, es importante, pues, que recordemos que no estamos solos en esta lucha, ¿no? En nuestra lucha, en lo que estamos pasando, lo que estamos pensando, lo que a lo mejor nos ha traído por un camino muy largo pensándolo y ya no sabemos qué hacer con ello, pero pues dice Dios, aunque la culpa puede ser una emoción difícil o larga o difícil de manejar, es importante recordar que no estamos solos, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Hebreos 4:16 dice, nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar, ¿verdad? Esa ayuda, ¿sí? Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿a dónde nos vamos a acercar? A ese trono de la gracia, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Ahí nosotros podemos ahora en este tiempo llegar y pedirle a Dios, ¿verdad? Que tome todas nuestras iniquidades, todos los malos, los pecados, lo que sentimos que no está bien o los problemas que traemos, todo ese, acércate pues confiadamente al trono de la gracia y haya ahí esa misericordia y ese favor de Dios para que tengas ese socorro oportuno de parte de Dios en el momento en que tú lo estés necesitando. Entonces, Dios está dispuesto a ayudarnos y ofrecernos el consuelo que necesitamos para enfrentar la culpa y el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, Dios está
atento, Dios ve, Dios sabe, Dios conoce tu vida, ¿verdad? Es el único que sabe todo, por dónde has andado, los caminos en los que has caminado, los lugares a los que has llegado, las cosas que has hecho, todo esto lo sabe Dios. Dios está dispuesto a ayudarte y ofrecerte el consuelo que necesitas para enfrentar la culpa y el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esta es la manera. Esto es lo que hoy Dios nos dice, o esto es lo que hoy Dios trata con nuestro corazón acerca de esta culpa, ¿verdad? Nosotros no podemos estar sintiéndonos culpables o sintiéndonos víctimas, ¿verdad? Porque no tenemos un Dios que quiera hijos que sean víctimas, ¿verdad? O que sean personas que estén culpándose todo el tiempo. La culpa puede ser una emoción abrumadora, pero no tenemos que enfrentarla solos. Entonces es a través del arrepentimiento. Me arrepiento de eso que sucedió, hago ese tiempo con Dios, hablo con Dios y Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Y a través de ese arrepentimiento, el perdón y la gracia de Dios podemos encontrar liberación de la culpa y la esperanza de una vida renovada en Cristo. ¿Sí? Entonces nuestra vida va a cambiar en todas las áreas de nuestro ser, desde el física, espiritual y mentalmente. Nuestra vida va a cambiar cuando Dios viene en nuestra ayuda, cambia nuestra vida. Él está dispuesto a ayudarnos y a ofrecernos ese consuelo. Entonces la culpa puede ser una emoción pues desastrosa, abrumadora, pero que no la vamos a enfrentar solos. Vamos a estar con Dios, ¿verdad? A través de ese arrepentimiento y ese perdón. Entonces, si estás luchando con la culpa en tu vida, busca a Dios y pide ayuda en comunidad o en la comunidad donde perteneces, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? A la que perteneces. Entonces, si estás luchando con la culpa en tu vida, busca a Dios y pide ayuda, ¿sí? Es muy importante que busques a Dios, que sepas que Dios conoce este tema, ¿verdad? Que tienes en tu corazón o que tienes en tu interior y que a lo mejor te está ahí minando para salir o para hacer o para estar sano, ¿verdad? Mental, física y espiritualmente. Entonces, el pecado de sentirse culpable. ¿O es pecado sentirse culpable? Pues no necesariamente. La culpa puede ser una emoción útil que nos lleve al arrepentimiento y al perdón de Dios, ¿sí? Es útil, entonces nos lleva también a ese arrepentimiento y al perdón de Dios y a conocer a Dios y conocer que Dios está obrando y que está tratando con nosotros, o que esto que nos sucede también puede ayudarnos a conocer mejor a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso Dios se comunica con nosotros y Dios sabe que necesitamos estos temas, ¿verdad? Porque a veces están allí y parece que Dios solamente estuviera lejos, lejos, lejos y no se preocupara por estas cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente la culpa puede ser una emoción útil que nos lleve al arrepentimiento y al perdón de Dios. Entonces, es útil para ello, ¿no? Pero cuando la culpa se convierte en una carga insoportable que nos impide avanzar, es importante buscar apoyo y ayuda y pues este tipo de temas, ¿verdad? Conocer de parte de Dios qué dice acerca de esto y cómo Dios me quiere ayudar y cómo Dios está interesado en mí, en mi situación, en lo que me está aconteciendo. ¿Cómo puedo encontrar entonces el perdón de Dios? El perdón de Dios se encuentra a través del arrepentimiento. Eso sí nos debe de quedar bien claro. Y la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Sí, si nosotros tenemos esto ya básicamente como hijos de Dios para nuestra vida, el perdón de Dios se encuentra a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en la obra salvadora de Jesús en la cruz, podemos encontrar el perdón y la reconciliación. Podemos encontrar el perdón y la reconciliación con Dios. ¿Cómo puedo lidiar con la culpa después de haber sido perdonado? ¿Cómo lidio con ello? Después de recibir el perdón de Dios, es importante recordar que hemos sido completamente perdonados. Esto es muy importante, ¿no? Y que no hay necesidad de seguir cargando con la culpa. ¿Sí? Si estamos luchando con la culpa, podemos orar
y pedir a Dios que nos ayude a encontrar la paz y la liberación que necesitamos. También podemos buscar el apoyo de amigos, ¿verdad? De líderes espirituales en nuestra comunidad de fe. Es importante, ¿no? Que sepamos que hay gente que también sabe o ha pasado aún por estos temas, ¿verdad? Por este tema que hoy estamos tratando, por la misma culpa, o conoce ya lo que Dios ha hecho en su vida y puede también ser una persona que pueda ayudarnos, ¿verdad? La culpa se aprende pues en la niñez a través del mensaje culposo, recordemos, una forma especial de hablar, mezclándolo de una frase despectiva y un tono incriminatorio con el fin de manipular y herir. Entonces, pues quitemos esa culpa, eso que ha venido aturdiéndonos, molestándonos o haciendo que no seamos esas personas con esa libertad a la que Dios quiere llevarnos, ¿no? Porque Dios nos ha llamado a ser libres, ¿no? A tener esa vida abundante, ¿verdad? Y esa vida, pues, en abundancia solamente se va a dar cuando nosotros empecemos a quitar estas cosas que pues Dios las puede tomar en su control y a Él se las damos, ¿verdad? La culpa le roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Entonces, no sentirnos culpables porque va a robar. Permítanme. La culpa entonces roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Cuando una persona se siente culpable, tiende a obligarse a agradar a Dios con obras, por ejemplo, con ayuno, oración, mandas y situaciones, ¿verdad? Entonces, cayendo en religiosidad, ¿no? Entonces, la culpa te roba el efecto a lo que ya Dios ha hecho, ¿no? Lo que ya Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y no lo vamos a crucificar cada vez que nos sintamos culpables. Él murió una vez y para siempre, dio toda su vida y dio toda su sangre y dio todo por nosotros para que fuéramos salvos y perdonados, ¿verdad? Entonces, la culpa roba ese efecto de la gratitud y el perdón de la gracia que Dios ya nos ha otorgado. La culpa ata al pasado. La culpa ata al pasado haciendo perder las bendiciones del presente. Eso también, ¿verdad? Entonces tenemos el presente, pero vivimos en el pasado o estamos atorados en no sé qué año, ¿verdad? Donde pasó algo que ya no tiene que ser, borrón y cuenta nueva con el Señor, con Cristo en tu vida, ¿verdad? Las cosas viejas han pasado. La culpa ata al pasado haciendo perder las bendiciones del presente. Y eso provoca que nos estanquemos en determinada época de nuestra vida y vivamos un presente sin ver las bendiciones de Dios. La culpa hace que maximicemos las situaciones, hace grandes las cosas en las que nos equivocamos, provocando una percepción exagerada de las cosas, provocando que nos angustiemos y perdamos hasta el enfoque de Dios o perdamos hasta nuestra fe, ¿verdad? En las cosas que ya hemos avanzado. Entonces hay que quitar esa culpa, entregándosela a Dios y sabiendo que hemos sido perdonados y que esto ya no tiene más sentido en nuestra vida. La culpa nos permite decidir eficazmente, perdemos la capacidad de reflexionar en el error, ¿sí? No nos permite decidir de hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, y nos lleva a más errores, a caer más en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Dios en ese día? Que sepamos que la culpa no permite aprender no permite aprender de los errores. Creemos que lo correcto es solamente aprender del éxito. Esto hace que caigamos una y otra vez en el mismo error porque no hemos aprendido de Dios. No hemos aprendido lo que Dios quiere y aprendemos de lo que no debemos, ¿no? Aprendemos del error o del lugar y seguimos cayendo en el error. La culpa hace que las personas cuando se equivocan reaccionen defendiéndose con una excusa, ¿sí? Entonces las personas que fueron criadas y enseñadas a través de la culpa se sienten culpables y la culpa nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo. La culpa hace sentir indigno, ¿verdad? A cualquiera. Entonces lo importante es no sentirse culpable, sino ser conscientes cuando algo está mal, ¿sí? Entonces no tratemos de hacer que las personas ignoren nuestra falta, sino que con las fuerzas que Dios nos da, encontremos la manera de enfrentarlo.
¿sí? Entonces, pues de esto habla este tema de hoy, ¿verdad? Dios nos comunica y pues les agradecemos, les bendecimos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga y les llene con su amor y ese perdón esté allí en nuestra mente cada día. Perdón que Dios ya nos ha dado. Bendiciones.